tal? Un gusto saludarlos, bienvenidos a Enlace 13, siempre es un placer que nos acompañen. Mi nombre es Alan Castañeda y en esta ocasión les traemos una entrevista con un tópico muy importante. Hace meses les abordamos el tema acerca de los primeros avances del Tren del Norte, al menos en su tramo Tren Saltillo-Nuevo Laredo, con un invitado de lujo, Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y en esta ocasión Néstor nos viene a acompañar otra vez. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Bien, Alan, muchas gracias una vez más por la oportunidad. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias, el saludo de vuelta. Pues para empezar, nos vimos en el mes de febrero a arranques, pues básicamente ya estamos iniciando junio, culminando mayo, en comparación a lo que platicamos en aquel entonces y pues ahora, ¿cuáles son los avances hasta el momento de este Tren Saltillo-Nuevo Laredo? Bueno, pues fíjate que vamos avanzando ya con el arranque de obra. La verdad es que ha sido un reto muy interesante para la empresa Carso, Sixa, que es quien ganó el tramo del proceso constructivo que toca fundamentalmente en el estado de Coahuila. También le toca un tramo de Nuevo León, pero fundamentalmente el tramo de Coahuila. Ha sido un tramo bien interesante, la definición de lo que los ingenieros conocen como la ingeniería de detalle. Cuando se hace, creo que lo platicamos la vez pasada, cuando se hace la licitación, se señala una ruta, un trazo por donde en su momento el agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles dijo: por aquí puede pasar el tren, por aquí vemos condiciones de que pase el tren, y con eso se hace la licitación pública internacional, digamos, con estos parámetros mínimos básicos. Y una vez que gana la empresa, una de las chambas primeras que tiene que realizar es la que se conoce como la ingeniería de detalle. Y la verdad es que ha sido un proceso muy importante, más o menos de marzo, abril y estos primeros días de mayo, que la empresa se tomó el tiempo para hacer esta ingeniería de detalle, para ajustar cosas, Alan, que permitan, en específico en el caso de Saltillo, la zona urbana, y de Ramos Arizpe igualmente, enredar lo menos posible las viviendas de por dónde va a pasar el tren. Entonces hemos estado trabajando muy de la mano con Sixa en esta parte de la ingeniería de detalle para ya poder entrar de manera rápida y contundente a liberar el derecho de vía y que pueda ir avanzando la obra. Esto a veces, pues obviamente, este trabajo a detalle que se tiene que hacer, pues retrasa un poco el inicio de la obra. Ya estamos trabajando en la carretera Zacatecas en los primeros 15 kilómetros, ya se está trabajando por parte de la empresa, y ahora ya hace, ¿qué será? Cuestión de unos 10 días nos entregaron una parte ya importante, más amplia, de lo que nosotros llamamos la envolvente. Las vías del tren van a ir en un lugar, pero tiene que ir envuelta por más derecho de vía, porque te imaginarás que debe de haber unos espacios de seguridad para cualquier cosa, tener las mejores condiciones. Y entonces ya con la envolvente nosotros procedemos a la liberación del derecho de vía, adquirir las tierras donde haga falta, y después de que le vamos entregando predios a la empresa, ellos inician la continuación de la obra que ya están realizando en los primeros 15 kilómetros de la ruta de, pues, que estamos pegados a la carretera a Zacatecas. Ese sería la actualización. Instalamos las mesas de atención social con el gobierno del estado, con la secretaria María Bárbara, con los presidentes municipales. Nos hemos estado reuniendo cada 15 días aproximadamente para revisar. Hemos tenido mesas técnicas con ambos municipios para platicarle a los presidentes municipales. Tú sabes, ya lo habíamos platicado, que el tren va a ir confinado. Esto significa que no vas a poder cruzar las vías del tren a nivel, es decir, pues por las vías del tren, donde el tren va a ir en terraplén,
nosotros mismos con la obra vamos a construir puentes vehiculares y puentes peatonales para que la gente no pierda conectividad de un lado a otro por este confinamiento del tren. Eh, y donde vayamos en viaducto, pues podrá seguir pasando por abajo la vialidad. Y hemos tenido esas reuniones con los municipios para informarles cuáles son los cruces vehiculares previstos, cuáles son las metodologías de construcción que vamos a utilizar. Hemos tratado de avanzar en todo ese proceso en tanto se terminaba la ingeniería básica por parte de SICSA para liberar el derecho de vía y que también ustedes allá en Coahuila puedan ver ya de manera más contundente los trabajos de obra. Esa sería, creo, la actualización hasta donde estamos el día de hoy, querido Alan. Oye, muy importante e interesante lo que mencionas para entrar en materia, que creo que es un tema que le preocupa mucho a la población, a todos los que están emocionados con este proyecto, es pues sí, el derecho de vía, ese acercamiento, ya sea con empresas, los dueños sí, de los terrenos, familias. ¿Cuál es el avance en este derecho de vía? ¿Qué les han dicho? Pues ya, si no me equivoco, en un 89% de avance, como lo comentaste en una reciente conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así es, fíjate que, a ver, el derecho de la presidenta nos instruyó a hacer estos trenes, Alan, como lo platicamos la vez pasada, lo más pegados al derecho de vía histórico. Nosotros llamamos derecho de vía histórico a las vías del tren por donde hoy está concesionado a Ferromex, a Ferrosur, a Ferrovalle, a Kansas, a las diversas empresas que están utilizando las vías del tren para el transporte de carga. Ese es el derecho de vía histórico, que es propiedad del gobierno de la República, en algunos casos desde la época de Porfirio Díaz, de finales de 1895, 1800, de esa época son los títulos. En el caso específico del tramo Saltillo o de Derramadero a Nuevo Laredo, vamos prácticamente pegaditos al derecho de vía histórico. Y lo que nos están pidiendo, quizá para ponerlo de manera gráfica, es el derecho de vía histórico es de 30 metros de un lado a otro y nos están pidiendo hacerlo de 40. Entonces estamos adquiriendo 5 metros más de un lado y 5 metros más del otro para que quede de 40 metros el derecho de vía y entren las vías de carga y las vías de pasajeros. Entonces, por eso el avance, creo que fue una decisión acertada de la presidenta ir sobre el derecho de vía histórico porque nos ha generado menos conflicto. Lo que tenemos que adquirir nuevo es mucho menos porque estamos utilizando el derecho de vía histórico. Y por eso el avance que reportamos en la mañanera, porque la empresa puede ir trabajando en lo que ya se tiene mientras le vamos liberando lo nuevo que nos está pidiendo. También es importante decir que para poder trabajar en lo que ya se tiene, Alan, se tienen que celebrar un acuerdo, un convenio con la concesionaria que transporta carga en las vías del tren, porque el tren sigue pasando, el tren de carga sigue pasando mientras estamos haciendo la obra, no se detiene. Entonces tenemos que encontrar ventanas de trabajo, horarios de coordinación para no detener el tren de carga y que podamos estar trabajando en la construcción de el tren de pasajeros. Además de esto, lo que bien dices, vamos a empezar ya con la ampliación, lo que te decía, ya tenemos los 30 metros, ahora nos están pidiendo ampliar a 40, en algunos casos a 50 metros, ahora ya vamos a entrar nosotros al diálogo directo con los propietarios, propietarios de propiedad privada y propietarios de propiedad social. Acercamos a los ejidos, celebramos las asambleas que marca la ley para plantearles el valor de la tierra, que lo obtenemos nosotros de avalúos que hace el Instituto Nacional de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, el INDABIN, que pertenece al sector de la Secretaría de Hacienda. Y lo mismo hacemos con los propietarios privados, nos acercamos, dialogamos con ellos, les planteamos de qué monto es el avalúo en el metro cuadrado. Cuando tienen una construcción dentro de su propiedad, Alan, también hacemos un avalúo de esa construcción, lo que nosotros o lo que técnicamente se conoce como los BDTs, los bienes distintos a la tierra. Entonces no solo le adquiriremos al propietario social o privado la tierra, sino también la construcción que pueda tener dentro de su tierra.
Y hacemos este proceso con mucho diálogo, con mucho entendimiento, para dejar tranquila a la gente. Ese proceso también ya estamos empezándolo en prácticamente todo el tramo, porque como te decía, tenemos el derecho de vía histórico y con la ingeniería de detalle que ya hizo Sixa, ya nos pidieron la envolvente y estamos iniciando ya la adquisición de lo nuevo que nos están solicitando. Y eso es lo que quisiéramos hacer énfasis, Néstor. La gente está preocupada y emocionada también por el proyecto. Sin embargo, algo que llama la atención es la reubicación. Por lo que nos estás platicando, significa que el gobierno federal está ayudando en la evaluación de en cuánto les van a ofertar o dar por el terreno, por sus casas, y aquí entonces dejamos de un lado el tema de que se les va a dar una vivienda en otro punto. Depende el caso, Alan. Puede ser que a veces nos encontramos dentro del derecho de vía, de lo que es propiedad del gobierno, a veces nos encontramos que alguien, como no está bardeado el derecho de vía, pues a lo mejor está viviendo dentro del derecho de vía, dentro de un tramo que es propiedad del gobierno. Y ahí el mecanismo es distinto. Como te imaginarás, el gobierno no puede comprar algo que es del gobierno. Si ya lo tenemos como propiedad del gobierno. Y entonces ahí es donde la presidenta nos pidió trabajar todo con una perspectiva de justicia social y entramos en diálogo con la gente para ponernos de acuerdo. Y sí estamos reubicando a gente con esta condición en otras viviendas. Nos coordinamos con la Comisión Nacional de Vivienda, con la CONAVI, y con ellos hacemos este proceso de reubicaciones. Pero es un tema no genérico, Alan, es un tema de caso por caso. La regla general es que nosotros llegamos a comprar la propiedad con el valor de la tierra a partir del avalúo del INDAVIN, con el valor de las construcciones a partir del avalúo del INDAVIN, por supuesto en un diálogo con los propietarios, y las reubicaciones las hacemos con la CONAVIN, pero todo pasa por ver caso por caso, o sea, vamos dialogando con cada propietario, repito, ya sea privado o social en caso de Y ejidos. esa reubicación, en dado caso que la acepte la persona, la familia, la vivienda que se le entrega es similar, es un poco más pequeña, es más grande, digo, para que la gente que está ahí a la vuelta, por decirlo de las vías, tenga este conocimiento y pues ya vaya pensando qué es lo que va a elegir. Caso por caso, mira, nos hemos encontrado, te doy algún ejemplo, nos hemos encontrado en otros tramos de los trenes del norte, nos hemos encontrado viviendas no adecuadas donde están viviendo 5 o 6 familias, y en lugar de mover a las 5 o 6 familias otra vez a un espacio, se le da una vivienda de las que da la CONAVI en los desarrollos que trae la Comisión Nacional de Vivienda, se le da una vivienda a cada familia, todo de manera gratuita y dejándolos con escrituras y todo registrado para que ya sea una propiedad regular a la que tenga acceso la gente. Y vamos viendo caso por caso. Te digo que no hay como una regla general, depende de lo que nos vayamos encontrando, ¿no? Podemos moverlos a algún desarrollo habitacional, siempre buscamos que sea lo más cercano a donde actualmente están viviendo para que no les trastoquemos el resto de su vida del día a día, la problemática de la escuela, del trabajo, de la movilidad. Buscamos que sea esa ruta. También nos hemos encontrado que viven 3, 4 familias en un mismo domicilio y no se quieren separar en viviendas o en departamentos distintos, y hemos estado buscando los mecanismos para poderlos reubicar en otro lado, pues con unas características similares a las que tenían donde estamos liberando el derecho de vía. Es un tema de caso por caso, no es igual ninguno, ¿no? Vamos trabajando con la gente de manera coordinada y con mucho diálogo. Claro, al final cada familia tiene su particularidad. Preguntarte si tienen ahorita un estimado de cuántas familias serían remuneradas, les van a ofrecer casa o con las que están en diálogo en este momento. Todavía no tenemos un censo, Alan. Estamos empezando a trabajar porque apenas nos llegó la envolvente de Sixa y apenas sabemos cuál es el tamaño de la afectación que vamos a tener en cada metro que nos pidieron extra de adquisición de liberación de derecho de vía. Entonces, apenas estamos empezando en ese proceso en el caso específico de Coahuila.
Perfecto. Oye, y preguntarte también, eso pues podría decirse que es a lo mejor en la zona ejidal, en algunos tramos, pero ya llegando a la zona urbana va a ser el mismo. Los vecinos por donde pasa el tren se preguntan cómo les van a hacer con ellos para todo el ruido, la maquinaria, incluso algunas afectaciones a sus casas también. Sí, bueno, lo primero es que nos adelantamos y ofrecemos una disculpa, Alan. La realidad es que obras de este tamaño causan incomodidad, este, Sí, durante su construcción. Es real que la obra va a generar polvo, que la obra va a generar ruido, que la obra va a generar probablemente que lastimemos algunas calles de acceso a donde vamos a llegar con el material de carga pesado. Primero decirles, repito, adelantar una disculpa. Estamos en coordinación con los municipios y con el gobierno del estado para disminuir lo más posible las molestias y las incomodidades, pero decirles también que estamos atentos a atender cualquier problemática que vaya surgiendo. Vamos a dejar repavimentadas las calles que dañemos, vamos a hacer un proceso, por supuesto, no al mismo tiempo, sino cuando acabemos, volveremos a reencarpetar las calles que han podido quedar lastimadas. Si generamos algún daño en alguna vivienda por algún tema, también levantamos minutas. Vamos a tener un equipo de manera permanente en territorio para que atienda a la gente una vez que empiece ya la obra de manera más importante. Y las afectaciones es esto que te decía, la ingeniería de detalle se ha tardado mucho para tratar de sí. afectar lo menos, para que el confinamiento del tren y la obra del tren afecte lo menos posible a las viviendas que están en el entorno de las vías. A las que vayamos a afectar, nos vamos a acercar a dialogar con ellos y platicaremos cuál es la mejor solución, si una reubicación, si una indemnización o cómo podemos resolver la problemática de la afectación que les vamos a generar, pero ya con la afectación clara, ya diciéndoles, oye, lo que vamos, mira, nos pasa mucho que por el confinamiento lo que a veces ocurre es que dejamos sin acceso por un lado de la vivienda a la Mm, gente. sí, Entonces ahí la afectación, pues nos podemos poner de acuerdo para abrirles acceso por otro lado. Hay casas que no pueden tener acceso por otro lado y entonces lo que tenemos que ver es un camino de servicio o no puede ser un camino de servicio y a lo mejor la gente dice, oye, mejor reubícame. Entonces otra mm, vez vamos viendo caso por caso cómo se atiende cada tema. Perfecto. Néstor, creo que disipaste muchas dudas para las familias que puedan verse afectadas. Ya para ir cerrando la conversación, preguntarte directamente, pues al final, ¿cómo ha sido esta comunicación con el estado de Coahuila, el municipio de Saltillo, Ramos Arizpe, que si no me equivoco, siguen dialogando para ver si va a haber una estación allá? ¿Cómo se coordinan, cómo trabajan y qué injerencia tienen ellos? Recuerda que hoy tenemos 3 estaciones ya acordadas y ya en ruta de construcción en este mismo proceso en el estado. Es la de Derramadero, la de Saltillo y tenemos una en Ramos Arizpe. Estamos en diálogo por solicitud del presidente municipal para una estación extra en la zona industrial de Ramos Arizpe, ya en la salida rumbo a Nuevo León. Esa sí. estamos en comunicación y se está revisando técnicamente para que se pueda dar. Hay diálogo no solo con el municipio, sino también con los empresarios de la zona industrial para ver cómo entre todos podemos generar las mejores condiciones para una estación en esa zona. Y te puedo decir que la relación con el gobierno de Coahuila ha sido muy buena. El gobernador nos puso de enlace a la secretaria Bárbara Cepeda. Con ella hemos trabajado muy bien de la mano, estamos en comunicación permanente a través de estas mesas de atención social que tenemos, como te decía, quincenalmente. Yo personalmente tengo comunicación con la secretaria de manera permanente y también con los dos presidentes municipales. La verdad es que hemos encontrado mucha disposición, muchas ganas de trabajo, ánimo de que llegue el tren y de que pase por estas zonas y hemos trabajado muy bien coordinadamente. Como en todos estos procesos surgen dudas, surgen inquietudes y vamos tratando de trabajarlas de manera coordinada para que beneficiemos de manera conjunta a todos los habitantes de Coahuila, específicamente de los municipios de Ramos Arizpe y de Saltillo.
Creo que aquí sí disipaste varias dudas que tenía la población, obviamente sí preocupada por el tema de la movilización de sus hogares, pero ya aclaraste lo que se puede hacer, como también ya esa coordinación con el Estado y municipio. Ya para cerrar esta entrevista, ¿cuándo podemos comprometerte de una vez a otra entrevista, ya sea aquí en nuestro estudio, igual a distancia, ya con avances tal vez tangibles en la región sureste? Pues quizá si te parece, Alan, nos podemos encontrar, estamos a 22 de mayo. Quizá en un par de meses volvemos a tener actualización ya seguramente importante del derecho de vía. Debemos de haber avanzado por lo menos un 10% de lo que nos hace falta. Estaremos muy resueltos y seguramente ya ustedes tendrán mayor claridad y ya estarán sufriendo un poco lo que pasa con este tipo de obras y entonces pudiera ser útil para aclarar dudas y también para abrir un canal de diálogo con la gente, que aunque estamos directamente en territorio, a través de ustedes, de los medios de comunicación, siempre también es una buena oportunidad de tener este vínculo con la ciudadanía que a veces tiene estas inquietudes. Néstor, agradecemos tu compañía, te mandamos un fuerte abrazo, nos estaremos viendo en la próxima. Por supuesto que también agradecemos al público que nos ve a través de Enlace 13, Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, con el tema completamente a detalle de lo que va a pasar con la reubicación, con las familias que ahí viven a la vuelta, por así decirlo, de las vías del tren para este proyecto ferroviario de Saltillo, Nuevo Laredo. Siempre es un placer, nos vemos en la próxima. Para que nos sigan en redes sociales, mi nombre es Alan Castañeda y esto fue una gran entrevista a través de Enlace 13.